Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Nutriendo la Mente. Y en esta ocasión, bueno, en todas las ocasiones son temas interesantes, pero en esta ocasión aún más, porque además llevaba tiempo pensando traerla, la verdad, o preguntarle si quería venir, que ha cedido. Y es el tema de la diabetes, ¿vale? El tema de la diabetes, nutrición, todos los mitos que hay alrededor o todo el desconocimiento que hay, sobre todo también enfocado desde un punto de vista de personas también que practican deporte. Y me parece una temática que encima a día de hoy, pues en redes sociales también se comentan muchas cosas con el tema de la glucosa en sangre, de la insulina, que la insulina nos enferma, a personas que no sean diabéticas o sí, es decir, indiscriminadamente. Así que he traído una profesional que ha accedido a venir, que para mí es una autoridad hablando de este tema, que ella es María Asensio, que es nutricionista, graduada en nutrición humana y dietética, tiene un máster en nutrición deportiva y es especialista en nutrición y diabetes sobre todo. Así que, María, un placer que estés aquí. Muchas gracias. Bueno, hola a todos y nada, muchas gracias por invitarme. Me hace muchísima ilusión estar aquí porque llevamos un montón de tiempo hablando por Instagram y al final digo, por fin ya tenemos conversación, aunque sea profesional, Claro. pero bueno, y todo lo que pueda aportar, pues nada, maravilloso y muchas gracias por la presentación, sobre todo. Totalmente, porque eso te he comentado que lo iba a comentar y es verdad. O sea, María y yo creo que es de las pocas personas, con los dedos de una mano, que por redes sociales he conocido, pero a nivel de pues, mandar mensajes, Mm. tal, o sea, preguntarte dudas súper directamente, como si nos conociésemos de toda la vida. Y es la primera vez que nos vemos aquí en persona o por videollamada. Y decirte también que, joder, también el hecho de invitarte, aparte por lo que sabes, sino por cómo explicar las cosas, que lo haces de una forma súper amena, súper cercana, pues oye, pues invita mucho a que la persona aprenda y no sea como una clase de colegio, ¿sabes? Que muchas veces, depende de qué profesional, parece un poco más hermético, ¿vale? Sí, es O sea que verdad. yo también encantado de conocerte en ese sentido así y que hayas accedido sobre todo. Porque además, como he comentado, ¿no? El tema de la diabetes, que tú te dedicas sobre todo a eso, además, oye, pues te pueden encontrar como Diabetonutri en Instagram o en redes sociales. Como he comentado, es un tema que yo creo que al final se han mediatizado mucho últimamente con el tema de los picos de glucosa, resistencia a la insulina, si la insulina es buena, es mala. Y claro, aparte de comentar todo esto, quería empezar un poco desde el principio, porque mucha gente igual todavía tiene dudas de qué es la diabetes en sí. O sea, obviamente muy resumidamente, pero tú cómo definirías la diabetes o la patología. Vale. Nada, lo que voy a, antes de Sí, responderte claro. a lo de la diabetes, un poco hilado con lo que has dicho antes, es verdad que, ¿no? Que lo técnico siempre nos gusta mucho a todos y sobre todo, ¿no? Cuando eres profesional de la salud y te hablan de manera técnica, ¿no? Como que dices, ostras, no entiendo, tal, pero es verdad que al final, o sea, yo estoy acostumbrada, yo trabajo con diabetes en consulta y al final a un paciente no le puedes, ¿no? Empezar ahí a hablar de, yo qué sé, de canal de sodio, potasio, o sea, al final de cosas muy técnicas. Entonces, pues bueno, la idea hoy también es hablar pues para que todo el mundo nos entienda y que se nos entienda y fácil y Justo. sencillo. Entonces, nada, sí que lo que comentaba, o sea, ahora el tema de la diabetes, además de que cada vez está creciendo más, es como que yo creo que esto pasa con todo, ¿no? Cuando hay un boom de algo, al final, pues, todo laboratorios, farmacéuticas, o sea, incluso pues nosotros mismos, ¿no? Profesionales, nutricionistas, cualquier profesional sanitario o cualquier profesional, al final es como que se da mucho bombo, al final, yo qué sé, se investiga, se sacan nuevas cosas, entonces como que todo empieza a girar un poco en torno a eso y es verdad que la diabetes todavía es verdad que se escucha bastante poco dentro de lo que yo pienso que se debería escuchar y las cosas que se escuchan a veces, pues luego No hablaremos son de ello, buenos. pero no son muy acertadas. Pero bueno, gracias a Dios, o sea, es que antes decías la palabra diabetes y nadie sabía lo que era. Entonces, por lo menos ahora sí que se Sí, sí, escucha más. Entonces, eso es verdad. empezar diciendo, perdón, no sé si, si vas a No, no, decir. no. ¿Qué va? Continúa, continúa. Que nada, empezar diciendo que primero de todo, o sea, hay dos tipos, bueno, dos. Principalmente dos tipos de diabetes, que supongo que será de los que hablaremos hoy, porque hay Claro. muchos tipos de Sí, sí. diabetes. Cada día, además, como que se conocen nuevos, lo que pasa que, bueno, no se suelen diagnosticar muy bien porque hay un porcentaje, igual es un 1% de la población. Entonces, hay diabetes que son como más desconocidas. Las que nosotros, cuando dice, yo qué sé, lo típico que se habla de diabetes, ¿no? O esta persona es diabética, o este tiene diabetes o tal, normalmente hablamos, pues, normalmente de dos tipos de diabetes, ¿vale? La diabetes en general, si tuviésemos que definirla de alguna forma, es una patología
que hay un problema con la hormona insulina. Entonces, ya puede ser en la diabetes tipo 1, ¿no? Que es lo típico que nos viene a la cabeza a las personas que pues se Sí. tienen que inyectar insulina pues, con una aguja, o normalmente las que suelen llevar, ¿no? Como si fuese un puntito aquí puesto, que es el sensor. Eso suele ser la diabetes tipo 1, que es una patología autoinmune. Autoinmune significa que como que tu cuerpo ataca a tu propio cuerpo, y lo que pasa básicamente es que hace que dejes de producir insulina. ¿Qué es Joder. la insulina? Que esto es un poco... Si quieres, eso te iba a decir ya, sí que es verdad que es muy difícil porque definirlo, o sea, resumirlo, es, pero es con esa complicadillo. explicación sí que es bastante bueno. O sea, la tipo 1 que es la que has comentado, luego la tipo 2, ¿no? Que se supone que es la más conocida también, que es un poco la que con el paso de los años, ¿no? Se desarrolla a lo mejor por malos hábitos, o que tiene un factor un poco más externo, entre comillas. Sí, normalmente la diabetes tipo 1, además, como cualquier patología autoinmune, se desconoce, o sea, puede conocerse factores, ¿no? Que pueden influir, pero se desconoce realmente por qué se produce. En cambio, la diabetes tipo 2 sí que se ha visto que la obesidad, que por eso también ahora está tan en auge, ¿no? Y ha crecido tanto, porque al final, pues, con toda la prevalencia de obesidad que hay, los casos de Claro, obesidad, pues al final va muy asociada a malos hábitos, y esta totalmente. tiene más que ver como que al final por llevar malos hábitos, a mí no me gusta decirlo así porque no me gusta culpabilizar a la gente, pero bueno, para que nos entiendan, por llevar malos hábitos durante muchos años, al final es como, ¿no? Maltratas al cuerpo, por así decirlo, entonces no funciona como debería funcionar, y sí que produces insulina, que es la hormona que he dicho antes, pero tu cuerpo no la reconoce bien. Entonces Justo. se te acumula, o sea, en las dos, el símil que tendrían es que hay un problema con la insulina, obviamente, y luego, pues que sí que la glucosa en sangre como que se acumula porque la insulina no puede actuar, que es lo que ayuda a que la glucosa pues disminuya en la sangre. Entonces, al final pues nos encontramos con un estado de glucosa en sangre alta en los dos Efectivamente. casos. ¿Y tú crees que, por ejemplo, porque encima has dicho, yo pues hace años no se hablaba prácticamente de diabetes, ahora los casos de diabetes parece que se saben, o sea, que se habla más de ellos o de la diabetes en sí, bien o mal, pero se habla. Por ejemplo, ¿tú crees con la gente que te da consulta que las personas que debutan en diabetes se les educa mal desde la persona que les diagnostica, ya sea el médico o, bueno, sí, suele ser el médico, pero a nivel, digo, de que se le da poca información? De, oye, pues eres diabético, igual las pautas que le dan son anticuadas o son muy escuetas y la persona sale, pues obviamente, súper perdida porque, bueno, a mí de hecho sí que me ha pasado con personas cercanas que, oh, pues yo debuté en diabetes, me explican un poquito y pienso, joder, ¿cómo has sobrevivido hasta aquí con esas pautas, no? Por así decirlo. Pero ya digo, ¿crees que la educación es bastante escueta en ese sentido? Sí, o sea, creo que es escueta, y ahora, por ejemplo, que yo estoy teniendo muchos casos de personas de nuestra edad, pues eso, de 25 a 35, digamos, Justo, años de edad que debutan, o sea, la justo. información que les dan es esto, o sea, Claro, cero. Entonces, es verdad que cuando eres pequeño, pues igual, yo qué sé, te hacen como un recorrido más largo, ¿no? De una educación nutricional, claro. de, yo qué sé, el médico de cabecera te deriva al endocrino bastante rápido, también depende de comunidades autónomas, pero como que es a lo que se está acostumbrado, ¿no? Porque desde siempre se ha debutado, debutar significa, pues el que no lo sepa, lo que te dicen que tienes diabetes, básicamente, que te diagnostican la diabetes. Entonces, como estamos acostumbrados a que normalmente aparezca la diabetes tipo 1 cuando eres pequeño, pues es como que esto está como el protocolo más marcado, pero luego, y luego, bueno, en general en las dos diabetes, o sea, es que hay una desinformación, es que no, además yo cada vez que viene alguien en consulta es que casi me pongo a llorar con esa persona diciendo lo que tú decías, digo, ¿cómo puede ser? O sea, Claro, ¿cómo lo habrás tenido que pasar pensando, claro. ¿no? en todo lo que tienes que hacer, en cómo va a cambiar tu vida? O sea, ¿cómo no te han podido poner un seguimiento tanto nutricional, pero también psicológico? O sea, es como, jolín, va a cambiar tu vida. ¿Cómo puede ser que no te deriven a psicología, por lo menos en De el hecho, momento del diagnóstico, ¿no? fíjate, yo hace muy poquito conocí a una persona en consulta que me dijo que, bueno, que era diabético, era un hombre ya mayor, es decir, 50, 60 años, y llevaba diabético años, o sea, no era nuevo. Y yo le pregunté, por ejemplo, el mero hecho de, pues, más o menos el tema de la cantidad de hidratos, las raciones, ¿sabes de lo que te estoy hablando un poquito, por así decirlo? No. Y de hecho, lo que le habían recomendado era, tú te vas gestionando, rollo a ojo,
pues lo que tú veas, ¿no? Si te comes mucho y ves que te sube, pues, oye, pues un poco menos, te pincha un poco más. Y yo pensé, pero tío, ¿cómo puede ser? ¿Sabes? Y aparte me lo dijo como diciendo, o sea, ni me lo han explicado y a día de hoy ni tengo interés. O sea, me refiero que es la segunda parte, ¿no? Es decir, vale, o sea, te quiero ayudar, pero es que encima ni te interesa que te ayude, ¿sabes? Pero es verdad que en ese sentido te quedas pensando, tío, pero no eres consciente, o sea, ni te lo han explicado a nivel educacional y a lo mejor tampoco de importancia de que No, tienes no, que total. gestionar y cuidarlo, ¿sabes? Porque muchas veces dices, oye, mira, me lo explican mal, pero sé lo que importa. Bueno, pues ya me busco yo la vida para ir a un profesional que me explique, que me lo haga, pero da un poco la sensación que a veces, oye, pues estás debutando en diabetes, es importante esto, esto y lo otro, vale, pues ya está, no pasa nada. Pues con eso yo a vivir y no hay problema ninguno. Entonces, claro, en ese sentido es muy curioso porque tú, por ejemplo, y bueno, yo creo que también te habrá pasado de gente que debuta, que va a tu consulta y que también hay mucho miedo con el tema de, oye, ya lo que voy a comer, no, no puedo comer de nada o se restringe muchísimo la alimentación. Una persona diabética, a día de hoy, debe comer lo mismo que una persona que no sea diabética. Sí, o sea, por ejemplo, aquí habría que dividir, a mí siempre me gusta dividir porque para mí la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, o sea, son Vale, divídelo, sí, enfermedades, perfecto. o sea, totalmente diferentes. O sea, es como Vale, además a nivel nutricional también, o sea, se abordan diferentes, o sea, al final también a nivel farmacológico, aunque una diabetes tipo 2 puede llegar a tratarse igual que una, o sea, es totalmente diferente porque fisiológicamente son si diferentes, quieres, totalmente. si quieres lo hacemos un poquito más con la diabetes tipo uno. Vale, genial. Venga. Vale. Nada, en la diabetes tipo 1 sí que es verdad que, o sea, la pregunta directa te respondo, sí puede comer exactamente lo mismo que una persona sin diabetes. Sí que es verdad que al principio, cuando te diagnostican diabetes tipo 1, sí que hay un periodo que se llama luna de miel, que básicamente es que tu cuerpo todavía está produciendo insulina. Entonces es verdad que es un poco más complicado de gestionar porque, claro, primero, no tienes lo que hablábamos antes, ¿no? No hay educación Claro. terapéutica a ningún nivel, o sea, más o menos se lo explican por encima, ¿no? En plan, si tienes tanto, ponte tanto, o sea, es como un poco una lotería porque realmente el cuerpo, Sí, incluso nutricionalmente, o sea, yo lo que hago es diarios y diarios, o sea, que esa persona diarios y mirar a ver lo que funciona, quedarnos con ello, lo que no funciona, cambiarlo y probar, pero es que realmente es como un poco un abonoloto, ¿no? Entonces, claro, durante, que eso puede durar hasta incluso un año, 2 años, 3 años, normalmente suele durar, pues eso, una media de un año. Entonces, claro, en ese periodo hay mucha gente que directamente, claro, o sea, es como si no como hidratos, no me tengo que poner nada. claro, Tengo una línea perfecta. Entonces, claro, ¿qué es lo que suele hacer la gente? Quitar hidratos. Es verdad que, a ver, o sea, yo no soy muy partidaria del tema de quedarnos sin hidratos, para nada. Es verdad que también entiendo a esas personas y entiendo que sea lo más fácil, porque yo me pongo en su claro. piel y haría lo Sí, mismo. sí, O sea, lo he pensado tal mil cual. veces, digo, yo como Yo también, nutricionista, digo, es que haría exactamente lo mismo. yo también. Pero una vez pasamos eso ya, en respuesta a lo que me has preguntado, o sea, Vale. exactamente igual. O sea, al final, claro, habría que, yo siempre digo, hay que adaptar la insulina a la alimentación y no al revés. Qué O sea, se curioso. puede comer de todo, pero claro, tengo que, pues, entender. Además, es que hay muchas cosas, entonces, hay muchas cosas que entender. Y yo siempre soy partidaria, al final, que lo más importante en la vida no es estar tranquilo. Entonces, si yo quiero llevar una dieta que ahora está como muy de moda, ¿no? Y como que, sobre todo Serafín Murillo, como yo digo, el dios de la diabetes, ¿no? Como que aboga mucho por la low carb, la baja en hidratos de carbono. A ver, o sea, es verdad que yo la experiencia que tengo es que normalmente suele ser la que más tranquilidad da. Hay personas que, oye, o sea, yo me voy adaptando y voy sugiriendo, Claro, pero al final puede seguir exactamente la misma pauta que una persona, la misma alimentación que una persona que no tenga diabetes, o sea, pero exactamente la misma. claro. Es que, justo, es que yo creo que también hay un punto importante ahí, como has dicho, ¿no? El tema de cómo lo lleve la persona, ¿no? A lo mejor, a nivel mental, digo. Que a lo mejor, bueno, que eso pasa fuera de la diabetes también, ¿no? De que tú le puedas decir a una persona, oye, pues esto nutricionalmente te tiene que venir bien o mejor, pero que igual emocionalmente o mentalmente pues no le venga bien. Pues no porque yo, no que sé, pues desayuno otra cosa y aunque tú me digas que está fatal, pues para mí si no hago eso, todo va a ir mal, por así decirlo, ¿no? Mi día ya va a ir mal. Entonces, eso sí que es verdad que es muy interesante porque al final el tema del miedo que hay, ¿no? Y también que yo pienso como tú, o sea, yo haría lo mismo, ¿eh? O sea, si yo debutase en diabetes,
si no fuese nutricionista y aún siéndolo, me daría miedo los hígados desde un primer caso, o sea, lo intentaría quitar seguro. O sea, yo creo que el primer pensamiento es, voy a protegerme, lo relaciono, pues esto fuera. O sea, que yo, o sea, totalmente no lo culpabilizo. Ha habido compañeros nutricionistas que han contactado conmigo porque han debutado en diabetes y claro, me decían, ¿tú qué estás especializada en esto? O sea, claro, yo tiendo a quitar hidratos y estoy quitando hidratos sabiendo lo que es, habiendo estudiado, Claro, o sea, tú, ¿cómo lo ves? O sea, mucho, porque al final es verdad que no es lo mismo, ¿no? claro, Pues al final vivirlo que aconsejar. total. Y es que es verdad, al final, pues la tranquilidad es lo que se busca. O sea, es que Totalmente, que es verdad. Y y luego, que no me quiero ir mucho de la diabetes tipo 1, pero para intentar enlazar una cosa con sí, otra, sí, claro, sí. diabetes tipo 1, que sí, que una persona con diabetes tipo 1 en teoría puede comer lo mismo que una persona que no sea diabética, que es interesante. Que ajuste la insulina a la comida, que eso me ha parecido muy interesante, ¿eh? O sea, ajuste la insulina a la comida, no al revés, no la comida a la insulina. O sea, perdón, justo, no primero la comida. Pero luego, por ejemplo, una persona que es diabética tipo 2, para que nos entiendan un poco que eso pues suele ser con una edad más avanzada, como has dicho antes, ¿no? Que igual los hábitos de vida es lo que le ha llevado un poco a que desarrolle esa diabetes, que en muchos casos no tienen que pincharse insulina y en otros a lo mejor sí, pero bueno, eso ya me corriges un poco tú. Pero, por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 2, que tiene una influencia de los hábitos, ¿se puede llegar a curar, por así decirlo? Es decir, una persona que sea diabética tipo 2 puede dejar de ser diabética. O una vez que ya se genera esa resistencia y la insulina ya es un poco irreversible. Sí que se puede, lo que pasa es que ojo, cuidado, porque a mí ya Claro, me da miedo lo que, lo que digo, porque muchas veces me ha pasado en plan, oye, no, es que me han dicho que, o he escuchado que se puede curar, entonces me la puede sí. curar, y es como, a ver, Matízalo como tú quieras, no exactamente. Que a día funciona, de no hoy. funciona así. O sea, se puede, es verdad que se puede revertir, y yo he visto casos en los que se ha revertido. Es verdad que es minoritario los Claro, casos, ¿eh? claro, total. Porque depende en qué, o sea, la diabetes tipo 2 igual que la diabetes tipo 1 que he explicado, ¿no? Como ese año en luna de miel que todavía funciona tal, la diabetes tipo 2 es como un poco parecido, o sea, al final hay como primero una resistencia a la insulina, luego una prediabetes y luego una diabetes tipo 2. Entonces, claro, una vez ya estás en la diabetes tipo 2, que normalmente suele ser en la que estás medicado o con la medicación más alta, que también depende, es que los médicos depende, hay veces que ya en resistencia a la insulina también se medica, pero bueno, digamos que ya tienes una diabetes tipo 2, ¿no? Que te la han diagnosticado tal que tienes diabetes tipo 2 y estás con tratamiento, con el tratamiento que sea. Es verdad que es más difícil revertirla si estás un poco antes, lo típico, ¿cómo sé si estoy antes o estoy en diabetes tipo 2? Pues lo típico que vas a, por ejemplo, ¿no? Voy yo, me hago una analítica y me sale pues un valor de glucemia por encima de lo que ponen el rango en el laboratorio, ¿no? Vale, pues estoy por encima, pues que es 90, vamos, pero estoy por encima, me dice el médico, oye, ten cuidado, tienes el azúcar alto, tal, mira a ver los hábitos, bla, bla, bla. Vuelvo y sigue estando alto y estoy así durante 1, 2 años, pues claro, al final obviamente el cuerpo, en cambio, sí, y yo los casos que más he visto que se ha revertido ha sido eso, incluso familiares cercanos, dicen, oye, me ha salido la glucosa 2 veces alta en ayunas y se ha hecho cambio de hábitos y ha Y salido normal, ya sería normal. claro, y al revés también, no se ha hecho nada, ya ha salido, ¿no? Ha Se sido, ha seguido igual y al final pues se ha acabado con tratamiento, entonces claro. sí que se puede revertir. Luego también, a ver, la gente tiene mucho miedo a medicarse. Yo a veces digo, ¿no? Porque es como, no, yo quiero revertirla, yo quiero revertirla. A ver, hay en casos en los que si una medicación te puede ayudar a pues que tu cuerpo funcione mejor, que además pues puedas estar tranquilo a nivel de alimentación, no tengas que estar ahí mira, no pudiendo salir a comer fuera, ¿no? Midiendo todo mucho, pues al final es casi mejor tener la medicación, ¿no? Y estar tranquilo y que Vale. todo funcione bien que no tenerla. Entonces, pues bueno, también depende, pero sí, se puede echar para atrás, aunque Pero con sí, sí. matices y asteriscos. Exacto. Eso te iba a decir con matices, exactamente. Que la gente no diga, va, pues ya está, se puede y yo voy a poder, sino, oye, hay matices importantes. Sí, y que también hay muchas veces, porque claro, estamos hablando ¿no? todo el rato de malos hábitos, que malos hábitos refiriéndonos pues una Sí, alimentación no del todo saludable, no hacer ejercicio, sedentarismo, todo eso. Ahora mismo también están saliendo muchos casos de gente que tiene una alimentación, vamos, de libro, ¿no? Y que hace un montón de deporte y debuta con diabetes tipo 2.
Quiero Total. decir que al final tiene una parte genética también, que yo que sé, porque al final hay muchos factores, ¿no? Entonces, pues ya sea por la edad, ya sea por lo que sea, pues Justo. que al final, pues Sí, puede sí, te ser. entiendo que al final justo que es un factor, pero que no significa que si lo haces vayas a tenerlo o al revés. O sea, que eso Total. también... O Ya sea, es un factor predisponente, está claro, pero el justo, sedentarismo y el comer no saludable al final sabemos que lleva a muchas consecuencias justo. negativas. Una de Pero ellas muchas puede veces no es ser la suficiente. diabetes. Claro, exactamente. Y luego, por ejemplo, en la diabetes yo creo que también hay muchas dudas, las personas que son diabéticas tipo uno me refiero, o sea, insulinodependientes, en ese aspecto, las que hacen deporte, ¿no? Porque yo creo que también ahí es como otro mundo. Sinceramente lo digo, ¿eh? O sea, dentro de la nutrición incluso yo lo veo como dentro del mismo mundillo, pero como, o dentro del mismo universo, son dos mundos diferentes. Personas diabéticas tipo uno que practican deporte y luego cómo el deporte influye en la glucemia, es decir, la glucosa en sangre que tiene esa persona, ¿no? Porque muchas veces yo he conocido amigos o personas cercanas que me dicen, "Jo, es que mira, hago deporte y no sé, y antes he comido tal cosa, pero aún así, fíjate, termino con la glucosa en no sé cuánto, en 200 y pico, y paro a mitad de entreno pensando que me va a dar algo. O al revés, ¿no? O, fíjate que he hecho deporte, he comido y aún así no me pincha prácticamente y me ha dado un bajonazo impresionante, ¿no? Como que se vuelve súper sensible. Es verdad que el deporte, pues yo creo que, bueno, yo creo no, mejora también, ¿no? La eficacia de la insulina, el tema de las Oh. células, cómo entra la glucosa en sangre. Pero la pregunta es esa, o sea, ¿cómo influye el deporte, hasta qué punto influye el deporte en el control de una glucemia? O sea, de la glucosa en sangre de un diabético. Pues influye de tal forma que hay personas que cuando debutan con diabetes dejan de hacer ejercicio porque no Fíjate, saben, y es normal, ¿eh? O sea, yo claro, como claro, no, nutricionista no, deportiva, o sea, yo digo, vale, ya un deportista de alto nivel, ¿no? Ya dices, ya me tengo que comer la cabeza de, a ver, Dios mío, los geles, de no sé qué, o sea, al final de gestionarlo, de pautarlo, ¿no? De la pauta y de todo, pues ya el nivel nivel pro Dios, nivel con Dios. diabetes. O sea, Total, eso es ya, porque además, claro, cada persona es un mundo, lo que tú decías, ¿no? Obviamente hay cosas generales, que además para la gente que nos esté escuchando y para ti también, Serafín Murillo tiene un libro que si pones en Google sí, sí, lo conozco. ejercicio en personas con diabetes tipo uno es gratis. Y es como un poco la Biblia, ¿no? Porque es lo único que hay realmente, o sea, es lo Es único que que hay. Serafín Murillo, como tú has dicho, es como el Jesucristo, ¿no? De la diabetes, de la diabetes. No, total, totalmente. Pero porque es que también no hay, o sea, primero, ahora hay más profesionales, pero no hay nutricionistas, no había nutricionistas ¿Verdad? especializados en diabetes y luego encima que hable de deporte, es que no hay Sí, nadie, eso, claro. justo eso. O sea, aparte de que es un crack, ¿eh? Pero aparte de Sí, eso, sí, es que sí. hay o sea, quieres contactar con alguien y es que es, o sea, es muy, Es muy, muy muy complicado complicado. que sepan por lo que dices. O sea, es un tema tan complejo que, claro, o sea, las personas que al final tienen diabetes tipo uno y se tienen que gestionar, a veces les supera porque es normal. Total. Entonces, a nivel general, sí que sí o sí, o sea, mejora las glucemias, o sea, eso está claro, pero al final también, pues como mejora la salud, ¿no? Y eso forma parte de Claro. la salud. O sea, va a mejorar los controles, pero el problema es que, claro, normalmente así, a gran escala lo voy a intentar decir porque, porque es un poco complejo, ¿no? Lo que decías, que al final también yo intento, en los deportistas con diabetes, sí que intento individualizar muchísimo porque depende la resistencia, la sensibilidad que tengan, el tipo de deporte que hagan, cómo les afecte, si Ya. llevan bombas, si no, o sea, son como 50.000 millones de factores. Entonces, es un poco, o sea, aparte de lo que decía antes, ¿no? Los deportistas ya de por sí tienen que mirar muchas cositas, pues a esto le añades, si en un deporte, imagínate, me lo invento, si en un deportista miras 10, en los deportistas con diabetes tienes que mirar 25, ¿no? Cosas. Claro. Es Entonces, que, que es, el otro día es una que- compañera, yéndome por las ramas, una compañera me decía, oye María, soy nutricionista, estoy especializada en nutrición deportiva, ¿me puedes pasar algo de diabetes y deporte? Algo que te lo pago, algún material que utilices, tal, digo, es que, o sea, lo bueno, individualizo tanto. yo de hecho una vez te pregunté incluso una Sí, duda, porque ¿verdad? dije yo, tío, es que lo que tú dices, Dije, no te preocupes. llega un punto, un nivel que dices, o sea, es que aquí ya, ¿qué hago, no? Entre comillas, o igual hay algo que no me estoy teniendo en cuenta, que a lo mejor son tonterías, pero ya te genera también incluso esa duda como profesional muchas veces, porque como son tantos factores, además yo conocí a un chico que era diabético,
que su momento lo lleva la nutrición y todo súper bien, pero lo que tú dices, o sea, te juro que me ha venido a la cabeza, y perdona que te he cortado, pero era el tema de que muchas personas que son diabéticas tipo 1, que con el deporte a veces que lo dejan o se frustran mucho, porque este chico, por ejemplo, me decía, Juan José, mira, es que un día estoy súper bien haciendo tal, al día siguiente igual hago lo mismo y a mitad de entreno tengo que parar o me pasa algo, yo ya noto que la glucosa está disparada o que me baja y era súper frustrante, ¿eh? O sea, para la persona yo era como, bueno, no te preocupes, esto es poco a poco, hay que precisarlo más, pero es lo que tú dices, súper frustrante o bueno, o complicado para la persona gestionarlo. Es muy complicado, sí. Yo siempre aconsejo, o sea, antes de entrar un poco en cosas igual más técnicas o fisiológicas, por así decirlo, o sea, siempre aconsejo un montón el registrarlo todo, porque al Vale, final lo que pasa muchas veces también es que se nos escapan cosas. A ver, es un rollo estar apuntando, o sea, es un rollo, o sea, pero un rollazo. Pero sí que es verdad que nos ayuda mucho a observar, o sea, al final, claro, o sea, si esa persona, ¿no? Dice, como te decía a ti, ¿no? Es que he hecho lo mismo que ayer, pues igual si has registrado, resulta que, yo qué sé, simple claro, puede ser el estado anímico, por ejemplo, ¿no? O puede ser que yo qué sé, he hecho lo mismo que ayer, pues resulta que no has hecho lo mismo porque te has puesto la insulina media hora antes, que igual es claro, media hora que tú dices, ¿qué más da? O yo qué sé, o resulta que me he comido el plátano en vez de verde, me lo he comido maduro. ¿Sabes? Que al final son cosas que claro, o sea, como nutricionista no le vas a decir, tienes que fijarte en esto, en esto, no, pero al observar, ellos, o sea, yo lo veo mucho en consulta, ala, pues es que me di cuenta que resulta que era esto, o que era lo claro, otro, sabes que al justo. final el observar, que el otro día lo subí a Instagram, o sea, al final en todos los procesos tienes que pasar sí o sí por la parte de observar, porque si no te observas a Ya. ti mismo, al final no vas a, es que no haces Y, nada. y la importancia de que te lo digan también, ¿no? El profesional y te lo comuniquen. Pues, muchas veces, bueno, nos estamos yendo un poco por la rama, pero que justo Bueno, quiero que pase esto, ¿no? Porque comentamos muchas cosas, pero así la persona también lo tiene en cuenta. Con el tema de la nutrición, es muy importante el feedback que te dé la persona, ¿no? De, oye, pues no solo estoy bien o estoy mal, ¿no? Por así decirlo, sino como tú dices, oye, pues mira, ha pasado esto, me he encontrado así, o ahora estoy así por esto, por esto. O sea que ya os digo, en diabetes, pues aún más importante cualquier cambio en tu rutina que la tengas en cuenta, que la persona la tenga en claro. cuenta. Además, es que son personas que ya de por sí, o sea, no es como si tú coges, ¿no? Una persona que no tiene diabetes y le dices, oye, mira, que me tienes que apuntar, que tienes que mirar, o sea, ya de por sí ellos están pendientes del sensor, de las glucemias, o sea, están pendientes Exacto. de muchas cosas. Entonces, igual, simplemente es estar pendiente, o sea, mirar lo mismo, pero igual de otra manera, o decir, diciéndole, oye, pues apunta esto en vez de esto, o mira a ver esto, mira, no, igual no hace falta que mires tanto la glucemia, igual con el tema del deporte yo sí que digo mucho que me apunten la escala de esfuerzo, digo del 1 al 10, porque vale, has entrenado muy duro, pero que es muy duro, igual lo apuntas es un 5. Claro, eso es No, verdad, eso es es un verdad. 10, vale, pues siendo un 10 mira lo que te pasa en la glucemia. Sabes que al Eso es final cierto. hay como ciertas cosas que ayudan mucho a Y, observar. y, por ejemplo, fíjate, ya en temas un poco más, o sea, que me ha surgido la duda, Mm. estrategias como el ayuno intermitente en una persona diabética, ¿cómo se concilia eso? O sea, dentro de que haga deporte, digo. Porque claro, al final ahí yo como, venga, va, pues otra, otra variable más, ¿sabes? A ver, en verdad tampoco sería un poco igual que en una persona que no tiene diabetes, porque realmente al Ok. final sería el no ponerse insulina rápida y ya Claro, está. O sea, y claro. Entonces, es verdad que yo no suelo tener muchos casos en consulta, pero sí que he visto mucho en redes sociales y en profesionales que tienen diabetes que lo hacen, el ayuno intermitente, y al final no deja de ser, pues eso, como si al final sigues una dieta cetogénica. O sea, al final te no iba a te pones preguntar insulina ahora. o la reduces y ya está. O sea, realmente es pues como una persona que no tiene diabetes, ¿no? Por así decirlo. Es Vale, verdad que el ayuno, o sea, yo no diría, me llega una persona con diabetes y digo, ala, te recomiendo ayuno, ¿no? Pero sí que a veces me lo han propuesto y he dicho, bueno, pues vamos a ver y ya está, igual claro, que una persona sin diabetes. claro. Y has dicho lo de la dieta cetogénica, ¿no? Que justo te iba a preguntar también eso, si una dieta cetogénica beneficia más a la persona que una dieta convencional, digo, que tenga hidratos de carbono. Digo beneficia a nivel nutricional o fisiológico, no digo a nivel de que la persona lo prefiera. A ver, el contra de la dieta cetogénica, que yo, además es que últimamente, como he tenido un montón de casos de lo que te decía, ¿no? De luna de miel, es como Claro, que me he hecho un máster en dieta cetogénica en plan de, a ver, a ver qué sacamos de aquí, ¿no?
al final la dieta cetogénica es verdad que es como algo como muy nuevo. ¿Qué pasa? Que la gente, o sea, no hay estudios que se vea qué pasa en el después, ¿no? Una Claro, persona claro. después de 50 años Total, haciendo dieta cetogénica. total, sí, Entonces, sí. claro, no sabemos el efecto a la larga. No sé si habrá efectos negativos o no los habrá. O sea, eso no tengo ni idea, que es lo que yo le digo al paciente. Digo, yo no te puedo asegurar que no pase nada, que si pase, que yo qué sé, que a nivel de algún órgano, ¿no? De riñón, de hígado, pase algo. No tengo ni idea porque no hay estudios. Lo que sí que Igual se no hay está... estudios, no hay ¿Cuál? estudios porque la gente no llega, una broma. También, no, también, ¿eh? No hablo más. Yo los que he tenido ha sido como, por favor, ayúdame a cambiar de dieta cetogénica a dieta convencional porque me muero. En Claro, plan, claro. no puedo estar saliendo de casa y pidiéndome el bistec a la plancha, ¿no? Porque de verdad, o sea, es que a nivel Claro, mental es horrible. es difícil. Y eso, al final lo que se sabe es que los efectos secundarios pues son muy potentes, también depende de la persona, pero al final pues el cuerpo se tiene, como yo digo, se tiene que acostumbrar a ir en contra de la naturaleza. Entonces, Totalmente. claro, ¿cuáles son los efectos secundarios? Los mismos que en una persona que no tiene diabetes. O sea, al final pues más cansancio, te cuesta todo más, bla, bla, bla. Que no se puede, yo cada vez digo, lo que ves en consulta al final también a veces te dice, Dios mío, o sea, yo he Sí, visto gente que hace una barbaridad de deporte, cuando digo una barbaridad es igual que entrenar 4 horas, 5 horas al día y que sigue una dieta cetogénica y que se ya. encuentra bien y rinde bien. Sí, 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 total. Entonces, ¿que yo la recomendaría? No, sinceramente. Pero que se puede y que... Porque yo al principio me acuerdo, me ponía... En plan, es que esto no puede ser, no tienes que estar rindiendo bien, que con Sí, los depósitos de glucógeno, porque no sé qué... total, sí, sí. Yo soy un poco también así, ¿eh? Pero ves de todo, al final, pues bueno, o sea, también si esa persona... No, o sea, he tenido personas que me han dicho, es que María, noto mucho la diferencia de cuando debuté que me he quitado hidratos, pues noto la diferencia mucho. Hay otras personas que no, porque Claro, llevan mucho tiempo así. Claro, ¿cómo sabemos igual si esa persona empieza a comer hidratos o llega a los hidratos que debería de comer, por así decirlo, claro. se va a sentir mejor si no lo hace? ¿Sabes? Al Es que final... es eso. Y incluso también, María, ahora que estamos hablando del tema de dieta keto, hidratos, que con la diabetes pues tiene mucho que ver, hay mucho miedo en redes sociales, porque ahora sí que vamos a tirar un poquito también por redes sociales en ese sentido. Digo de lo que se habla para que también la gente pues entienda o desmitifique por cosas. Pero se me ha ocurrido el tema de que mucha gente elige una dieta keto o bajar hidratos más que por pérdida de peso o cosas así, sino por salud. Incluso a veces yo he llegado a ver gente con miedo de decir, no, no, no como hidratos porque no quiero que ser diabético, por así decirlo. ¿Qué sentido tendría esto? No tiene ningún tipo de sentido. Es que yo cada vez que lo veo digo, madre mía. O yo que Exacto. sé, a veces que digo, tengo que escuchar cada cosa. Yo que sé, a veces subo cosas y me responde gente que no tiene diabetes, me dice, hala, pero eso es malo o eso no sé qué. Y digo, a ver, esto es dirigido a personas con diabetes. No es Digo, a para ver, ti. o sea, ¿qué sentido tiene que veas en la etiqueta que tiene 4,5, que un yogur natural tiene 4,2 gramos de hidrato? Es que, Total. Sí, sí, quiero sí. decir, ¿qué vas a hacer? O sea, ya no Hay sería otro yogur, interés. entonces vete a un queso, ¿no? En vez de un yogur. O sea, al final, quiero decir que es que hay cosas que no, a veces pues se utiliza lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, al final, pues la industria alimentaria, los laboratorios, al final se nutren mucho de todo esto. Entonces, o sea, una persona que no tiene diabetes, porque al revés, es que los hidratos son imprescindibles, o sea, es la energía principal que utiliza el cuerpo. Entonces, lo que está pasando ahora mismo, ¿qué es? Que sedentarismo, pues es la pandemia Claro, actual, ¿no? Del universo. Entonces, total. claro, las recomendaciones ahora mismo de hidratos de carbono están por encima, yo no sé tú cuándo hiciste la carrera, pero yo, el 50-55% de hidratos de carbono, pues a ver, pues sí, o sea, era como, además yo ahora lo pienso, después de hacer el máster en nutrición deportiva y de años de experiencia ya, es como, ¿por qué no me dijeron que las proteínas eran más importantes que los, bueno, más importantes, en plan, que también eran Sí, 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 importantes? sí, Porque no se total. les dio importancia y me ponen ahí Eso, una cantidad de hidratos. eso sí que es verdad que en la carrera o en los estudios a la proteína no se le valora tanto. Nada, cero. O sea, yo digo, con que lo valores un poco. Entonces, a ver, yo digo, al final, ni un lado ni otro. O sea, no es que no haya que comer hidratos de carbono para nada.
tampoco cebarse, y yo creo que por ahí vienen como todos esos mitos, porque al final Claro, los hidratos de carbono es la comida como más palatable o de las más palatables, ¿no? El pan, la pasta, el arroz. Entonces, si comes en exceso, puede ser que conlleve tener diabetes. Pues ahora, a día de hoy, no tienes por qué comer más de hidratos y tener diabetes. O sea, tienes que tener, pues eso, o sea, muchos más factores y al final la seguramente, alimentación. claro, perdona que te corta, pero No, seguramente lo que has dicho, ¿no? O sea, igual el exceso de calorías a lo mejor sí que te puede ayudar un poco como he dicho antes, ¿no? Influir un poco en ese sentido a que puedas desarrollar un diabetes, más que coman muchos hidratos, ¿no? En el sentido de, oye, si comes muchos hidratos, pero está dentro de lo que gastas o lo que usas o tu deporte o tu día a día, pues oye, no tengas miedo en ese sentido. y el tipo de hidrato, ¿no? O sea, yo creo que sería También, más el tipo de hidrato. O sea, bueno, lo que has dicho total, tú, obviamente, y el tipo de hidrato. O sea, claro, hidratos es que hay desde un donut que tiene hidratos y grasa hasta una fruta. claro. O sea, por comer fruta no vas a tener diabetes, o sea, está claro. Ya, entonces habría que analizar, ¿no? Porque es como, ay Dios mío, por comer fruta voy a tener diabetes. Vale, ¿y qué es lo demás que estás comiendo? ¿Te estás moviendo? Justo. ¿No te estás moviendo? ¿No? Hay como muchas cosas, entonces, Normalmente, es verdad que se suele ver mucho y a mí me genera siempre encima esto a Aitor, bueno, de mi dieta cogea, yo cuando empecé la carrera lo seguía sobre todo a él, la verdad, no sé si en tu caso también, pero en mi sí, época era como sí, el que sí, más total, estaba en redes y me total. gustaba mucho porque le daba mucho la vuelta al argumento y es que es verdad, o sea, por ejemplo, lo que ha dicho, ¿no? Oye, pues la fruta me puede generar diabetes, porque claro, si como fruta y tiene azúcar, o sea, pues la fruta me la quito. Y a lo mejor luego dices, vale, si ese argumento que no te lo compro, pero ok, pero estás pensando en la fruta y a lo mejor esa misma persona se está tomando, yo qué sé, un bollicao todas las mañanas, no falla, entre comillas, me lo estoy inventando, ¿eh? No por demonizar ese alimento, sino por, oye, igual es más interesante que te quites el dulce ese a la fruta, ¿sabes? O sea, no estás dando en la diana de lo que es más importante en tu día a día, a lo mejor. Y eso No, pasa no, bastante. total, Como que totalmente. es muy atractivo, yo creo que las redes sociales también generan un poco eso, el como poner un enemigo común y algo diferente a lo que es literalmente, ¿sabes? Decir, oye, pues no, como tú dices, ¿no? Que yo te puedo decir como nutricionista en diabetes que, oye, que los hidratos no te van a tal, o que te fijes más en esto o en lo otro. Y luego llega alguien y dice, oye, no, la fruta, como lleva fructosa, pues eso es lo que te está reventando y que tengas diabetes. O pues, como esto solo lo ha dicho una persona, seguro que él o esa tiene el conocimiento, ¿sabes? Que se sale de la norma. Rollo ya Total. conspiranoico y todo, ¿sabes? No, no, total, totalmente. Además es que eso es o sea, yo digo, yo siempre digo, es que el depende no vende y es la realidad. O sea, Literal. y no vende, porque No realmente tú vende. en qué vídeo te paras, en el que te dicen, la leche puede que sea buena, depende de si te sienta mal. No, tú te vas a parar en el de, cuidado, la leche es malísima, porque, o sea, al Total. final con esto igual, o sea, la fruta, no te vas a parar en el, bueno, pues depende, pues si tienes diabetes, si no, el tipo de fruta, bla, bla, bla. Ah, No obviamente vende nada. Claro. no vende. Entonces, Y también, por ejemplo, se vende mucho ahora que incluso algún nutricionista habla de ello, pero obviamente habla desmitificándolo, pero mucha gente tiene mucho miedo y a mí me lo han llegado a decir, ¿eh? De personas que yo llevo haciendo deporte y tal. Y aunque yo se lo explico, tienen ese miedo de, vale, sí, sí, pero no te te lo compro. creo, pero no lo voy a hacer. Que es el tema con los picos de glucosa. O sea, hay un montón de miedo ahora, o bueno, ahora en los últimos meses, años, Sí, por así decirlo, con controlar los picos de glucosa. Que a mí eso me parece, o sea, con todo el cariño, me parece una tontería. Me refiero, o sea, ¿qué vas a controlar? O sea, ¿cómo funciona tu cuerpo? Me refiero, ¿qué pasa? Que primero, si tienes bajo mi punto de vista, si tienes un pico de glucosa parecido a un diabético, seguramente tengas un problema que mirar, por así decirlo, pero más allá de eso, ¿qué sentido le ves a que una persona que no sea diabética pues se compre aparato de diabético para ver cómo tiene la glucemia después de comer, antes, para ver si lo que ha comido le sube mucho más o menos? O sea, creo que es un punto obsesivo que no tiene ningún sentido, no tiene sentido ninguno. ninguno. O sea, yo todas las obsesiones siempre digo, intentar no sale. Al final las personas con diabetes, ya los pobres, o sea, ya lo comentan, ¿no? En plan, es más, Claro, yo lo he visto en el mundo de la diabetes que han comentado mucho lo inútil que, ¿no? En plan, como un poco diciendo, jolín, o sea, ya nosotros nos parece una tortura el tener que estar conectados, viendo todo el rato las glucemias, bla, 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 ¿para qué? Tú que no tienes necesidad, tienes que estar, o sea, es que total, no sirve para nada, porque encima lo único que sirve es para asustarte porque realmente, o sea, no existe la persona plana. O
sea, está claro, todos vamos a tener picos de glucosa, pero porque es que es algo Claro, natural del cuerpo, o sea, es que claro. ya sube la glucosa, sube la insulina y luego baja y ya está, es Exactamente. como funciona. Entonces, Es que si sí no que me pasa a parece, ser... que tela, sí que me parece interesante, por ejemplo, en deportistas, podría ser interesante, yo qué sé, para ver en qué momento, pues igual tomar el gel les puede beneficiar más, en Claro, deportes de larga duración, o sea, ahí no me parece descabellado. Ya eso, pues depende, ya sabemos que también los deportistas de alto nivel no tienen como bastante toque obsesivo, porque al final, pues es lo sí, que es, sobre todo si se dedican a ello profesionalmente. Entonces, en ese caso, por ejemplo, pues bueno, podría ser interesante que en una etapa, pues puedan observar, pero vamos, estar siempre pendientes de... Yo ya. tengo un conocido cercano que porque su abuela tenía diabetes, se compró el sensor y, dice, y me acuerdo, estábamos de fiesta, y dice, mira, estoy monitorizado, y yo digo pero, ¿y de qué? Dice, bueno, pues por si acaso para saber si debut, o sea, si me sale la diabetes para enterarme. Y digo, Hostia, tranquilo que te vas a eso te enterar. iba a decir, te vas a enterar mucho antes, yo creo. Es que, por eso es que son cosas un poco. Es verdad que en deporte de resistencia yo también he visto a deportistas que a lo mejor lo controlan un poco para ver qué tomarse, el gel, pero bueno, que al final, o sea, es un porcentaje mínimo, incluso dentro del deporte, que sea necesario o que se lo recomiende. O sea, luego hay mucha gente que, pues, se da cuenta, pues lo hace. Entonces me parece muy interesante, porque como tú dices, al final los picos de glucosa pues, son naturales, para eso está la insulina, para eso el cuerpo funciona, para que comas y no te mueras y pasen cosas, ¿no? Y otra frase que hay muchas redes sociales es que el tema de que la insulina enferma. O sea, literalmente así, o sea, directamente. La insulina nos enferma. ¿Qué opinas de esta frase? Es decir, o sea, tú, ¿cómo le dirías a alguien que la insulina en sí no enferma a la persona? O sea, no es el problema de la obesidad o de la diabetes en sí. O sea, de la diabetes me refiero, es una enfermedad autoinmune, como has dicho, pero no por la insulina en sí. Sí, pues nada, al final, pues como cualquier hormona, es como, yo creo que al final hay que buscar, ¿no? Cuando tienes una enfermedad, al final lo que se busca es buscar un culpable. Entonces, porque es como más fácil, yo creo, de llegar. Total. Entonces, yo creo que hay muchas personas, ¿no? Verdad que no había escuchado lo de enferma, así que lo de engorda, lo de enferma no lo había escuchado tanto, Sí, pues yo sí, yo sí. pero al final no enferma porque es que es algo que produce el cuerpo y sin el cual no podríamos vivir. Entonces, otra cosa es, dime, Pero dime. que justo a lo mejor yo cuando escucho enferma refiriéndose a engorda. Engorda, ah, vale. Sí, bueno, que al final puede ser enferma, Claro, engorda, pero al final no también lo que decía antes, que al final mental. el tener diabetes por culpa de quién es, ¿no? Pues por culpa, entre comillas, muy entre comillas, de la insulina, o sea, Claro, refiriéndome a culpa, pues que al final es lo que pasa, ¿no? O sea, claro, lo que pasa es que hay un problema con esa hormona. Pero claro, es claro, que sin esa hormona no se puede vivir. Hay mucha gente, o sea, yo he tenido gente en consulta con problemas de pues trastornos de la conducta alimentaria asociadas, que en diabetes se llama diabulimia, que es básicamente pues que no te pones la insulina que te toca ponerte. Entonces, claro, así que pasa, que adelgazas. Entonces, si tú te pones la insulina, engordas. Claro, yo digo, a ver, es que al final no es que la claro, insulina te engorde, es que tú tienes que hacer, o sea, tu cuerpo necesita insulina y lo que tú estás haciendo, al final eso sí que es un cuerpo enfermo si no te pones la insulina, porque al final tu cuerpo lo que está haciendo es eliminar la glucosa por sangre, no se está claro, absorbiendo y el cuerpo para funcionar bien necesita glucosa para todo, claro. absolutamente todo. Joder, Entonces, la insulina todo lo contrario, o sea, hace que estemos sanos y saludables. Y en el caso de las personas con diabetes, por eso mismo se actúa como para que la insulina funcione y pueda estar. Es claro. Y que que al si no, final no. no tampoco engorda per se, es decir, al final la insulina está porque siempre que tú comes, pues hay glucosa que llega a sangre y la insulina aparece para que se vayan las Claro, células, ¿no? O sea, para que tu cuerpo funcione. O sea, si no hubiese insulina, como tú dices, pues estaríamos muertos seguramente o teníamos un problema, bueno, seríamos diabéticos, me refiero, si no lo controlásemos. Entonces, claro, son frases que es muy increíble cómo la gente le coge ese miedo, ¿no? Es decir, no, pues no como hidratos porque como generan insulina y la insulina hace que enferme, pues ya, pues hidratos fuera o intento controlar que no haya mucho pico de glucosa para que tampoco haya un pico de insulina. Es, bueno, al final se empieza a derivar ciertas cosas, pero claro, al final hay otro tema interesante, y ya estamos terminando, por cierto, María, no te robo mucho más tiempo, que es el tema de que también mucha gente piensa que si no come hidratos de carbono, no sintetiza insulina. Pero esto es del todo así. claro, es lo que te iba a decir antes,
que yo en el último máster que di, o de los últimos, que me puse ahí, ¿no? Lo típico que refrescas un poco cosas fisiológicas que a veces se olvidan, como es normal, porque al final yo siempre, pues insulina, ¿no? Siempre lo explico, Claro, ¿no? Glucosa entra dentro de la célula, bla, 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 o sea, relacionado con la diabetes. Y claro, me acuerdo que fue como, ostras, no me acordaba en todos los procesos que interviene la insulina. O sea, es que no solo hace que la glucosa entre dentro de la célula, o sea, al final actúa a nivel de grasas, actúa a nivel de cerebro, actúa a nivel de... O sea, actúa a muchísimos niveles, o sea, que si pusiéramos una lista igual aparecen, yo que sé, 20, 25 funciones de la insulina, porque es de las hormonas más importantes del cuerpo. Entonces, claro, o sea, no solo, si no comes hidratos, te tienes que poner, o sea, una persona con diabetes se tiene que poner insulina igualmente, o sea, no puede vivir sin insulina. Lo que nos quiere, ¿no? Eso nos da como la idea de entonces una persona que no come hidratos, que no tiene diabetes, su cuerpo va a producir insulina igualmente. totalmente. Porque todos los demás procesos se tienen que hacer y al final la glucosa Exacto, no solo se obtiene a partir de los alimentos. exacto. Entonces, al final la insulina tiene que estar presente, sí o sí, nos guste o no nos guste. O sea, es una Exactamente. realidad con un piano. Incluso creo que la proteína hace que se sintetice muchísima insulina también, ¿no? O sea, de hecho, a nivel de hidratos y proteína está así, así. Prefiero que mucha gente elimina hidratos y sube mucha proteína diciendo, guau, pues así no genero tanta insulina. Y es como, oye, pues igual, como tú dices, primero que la vas a generar igual y segundo que igual vas a generar más de la que pensabas. Sí, o sea, es que al final está en todas partes. Y Es esto, ponerle... gente que hace una dieta cetogénica, o sea, no existe nadie que no se ponga nada de insulina. O sea, Exactamente. dieta cetogénica en personas con diabetes En tipo 1, personas con diabetes, sí, sí. no, o sea, se tienen que poner insulina porque al final, lo que tú dices, la proteína y la grasa también hace que se eleve y más cuando no estás acostumbrado a comer hidratos de carbono. Entonces, presente está siempre. Pero me alegra que tú también o sea, como que lo desmitifiques aquí o que comentes un poquito de esto, porque claro, así la gente también entiende un poco y decir, joder, pues en personas con diabetes, que con esa problemática o esa patología, pues, oye, una persona como tú dices, que lleva una alimentación más baja en hidratos, que entonces sigue pinchando insulina, o también un poquito que entienda cómo funciona todo, pues también para la gente que lo escuche, igual o le relaja o aprende o se lo manda a alguien, ¿no? Dice, mira, escucha lo que dice María, tal, porque me parece muy interesante, ya digo, porque a día de hoy yo es que veo que cada vez por redes sociales los mensajes son sobre todo mucho más alarmistas, de meter miedo y cosas encima sin ningún sentido a nivel fisiológico, que no quiero entrar en ese tema ahora, pero porque daría para otro podcast, pero de hecho yo creo que tú y yo, de las veces que hablamos por Instagram, fue justo porque una chica que es nutricionista también recibió un acoso brutal por parte de otro chico que no era nutricionista, hablando de Sí, es verdad. celiaquía, y son cosas que sí que te cabrean porque dices tú, joder, Dios, o sea, hay una persona que está diciendo la verdad o la realidad eh, y Pero vende menos. se le trata como si fuese imbécil o como si estuviese loco. Y es como, tío, ¿qué mundo estamos creando? Pero bueno. No sé si has escuchado algún otro mito que no te haya dicho yo, que tú digas, pues mira, sí que quiero aprovechar porque esto también se comenta mucho. Yo creo que los hemos tocado un poco todos. O sea, el tema de la fruta, por ejemplo, en diabetes tipo 1, sí que Mm, yo veo mucho que al final, ¿no? Pues lo acabas quitando un poco lo mismo, ¿no? Al final te acabas acostumbrando a vivir sin fruta, que claro, al final obviamente se puede vivir sin fruta, pero la fruta es maravillosa, a mí me da mucha pena. Entonces, claro, yo qué sé, yo siempre intento, ¿no? Ayudar en consulta a o gestionar esa fruta o encontrar frutas que igual tengan menos hidratos y que no le cuesten tanto esfuerzo a esa persona. Entonces, pues yo qué sé, desde aquí si nos están escuchando personas con diabetes tipo 1 que no van al nutricionista, no tienen idea de ir al nutricionista, pues por lo menos no que prueben otras formas y que no digan, bueno, pues ya está, no como fruta y ya está, ¿no? Que al claro, final, pues la fruta en diabetes no es mala, y con diabetes tipo 2 tampoco, o sea, al final, tengas la diabetes que tengas, la fruta es maravillosa, lo que pasa que, claro, hay veces que cuesta más gestionarla y luego en diabetes tipo 2 pues también habría que ver pues dónde se coloca, claro. eh, etcétera. O sea, ya no me voy a meter porque pues, no, hacemos otro podcast, pero eso, que se puede comer fruta perfectamente. ¿Qué más? Bueno, lo que hemos dicho del tema de los hidratos de carbono, al final, ¿qué dieta habría que seguir con diabetes tipo 1?
Pues depende, como hemos dicho antes, depende de la persona, depende del ejercicio que se haga, depende pues la vida que lleve, lo que sea a nivel mental, pues lo que, ¿no? O sea, la que Claro. elija que le da más tranquilidad. También yo ahora estoy trabajando mucho en consulta la mejora de relación con la comida en personas con diabetes tipo 1 y al final hay que darse cuenta si estoy quitando, he tenido personas que digo, jolín, sigue una dieta low carb, no mete ciertos alimentos, pues porque no le suponen mucho a nivel de gestión y tampoco Claro. sin más, no le llenan, o sea, sin más, al final prefiere no tenerlos y le da más tranquilidad, pues bueno, pues ya está. Y otras personas que no, o sea, era de una manera un poco tóxica, un poco bastante tóxica, ¿no? En plan de no puedo y encima me causa mucho malestar, encima cuando voy Exacto. fuera le doy muchas vueltas. Entonces ahí sí que igual hay que pedir Importante ayuda y entender pues que hay un problema e intentar, sobre todo, gestionarlo. pedir ayuda. Justo. No, pero me parece muy importante también lo último que has dicho y que también, o sea, que lo trabajes y, bueno, yo por redes sociales sí que veo que lo trabajan bastante, lo tienes bastante en cuenta y yo también, porque me parece que una cosa sin la otra no puede ir. O sea, al final no tiene sentido. O sea, la dieta espartana ya quedó atrás, por así decirlo. No, total, totalmente, total. Vale, María, pues ya terminando, yo siempre suelo hacer unas preguntas un poco, o sea, bastante rápidas, que decir que tú puedes responder con una palabra o dos, ¿vale? Vale, Si necesitas tres, te damos esa opción, no pasa nada. a ver. Pero es un poco más personales, ¿no? Es decir, por ejemplo, la primera pregunta sería, ¿deporte favorito que practicas y que veas? Porque a lo mejor es diferente. Vale. Deporte favorito que practique CrossFit Ah, mira, también estás dentro de la y secta, muy bien. estoy en la secta, encima cada vez peor. Sí, Eh, además es que es muy gracioso, no sé si a ti te pasa que cuando te pones a practicar un deporte de repente te empieza a entrar gente, o sea, sin tú decir nada, te sí, empieza a entrar sí, gente que practica ese deporte y es como, total. porque el mundo. Y luego de ver, estaría entre CrossFit, que me gusta mucho verlo, y en Instagram estoy todo el día viendo vídeos. Sí, yo reconozco que también soy muy friki de eso. Y Ahí cada tenemos. vez más también. Y luego volei, sobre todo Volei. volei playa, me gusta bastante. Bueno, las Olimpiadas me lo he tragado ahí enterito. Este juego estaba pensando, digo yo, ojo, yo en las Olimpiadas me lo vi bastante el tema del vóley. Vale, comida y alimento favorito. Alimento lo tengo claro, que es la papaya. La papaya, hostia. Primera Sí, vez que me lo dicen. Muy guay, en guay. serio. Tengo una obsesión con la papaya. O sea, mis amigas me han regalado por ahí, tengo en el fondo de todo de papayas, porque tengo una obsesión con la papaya. Supongo que es porque como es cara, de pequeña no la comía mucho y era un evento especial comer papaya. Entonces, papaya y comida favorita. Yo te diría que no tengo comida favorita, pero me encanta todo lo que tenga que ver con las verduras, unas verduras al horno, Qué así, pues yo qué buenas. sé, un brócoli, calabacín tal, puesto así al horno, Qué bueno. Ya, la es de verdad mis que cosas favoritas. a lo mejor hay gente que te escucha y dice, ¿qué dice, tío? Verduras al horno. Pero a mí también lo que tú dices, ponerlo en el horno y yo qué sé, especiarlo con Especiadas. algo, buah, a mí me flipa también, la verdad. Yo soy muy de verdura asada. Una manía que tengas, si tienes alguna. Una manía que tenga. Uy, qué difícil está, ¿eh? Qué difícil. Eh, Vale, una manía que tenga, no sé si se puede considerar manía, pero es necesito mi tiempo para desayunar. En plan, es como mi momento para mí. En plan, Vale, me tomo mi tiempo. Es verdad que, a ver, cuando no tengo casi tiempo, igualmente es como necesito sentarme en la mesa, sacar estar ese tiempo. tranquila y ponerme. Normalmente me suelo poner como, pues, si estoy viendo una serie, pues la serie que me tiene súper enganchada o algún vídeo de De YouTube. YouTube o algún podcast o Tío, igual. pero Me ha vamos, recordado, desayuno. yo tengo la misma costumbre, manía. Encima me ha recordado que yo cuando estudié la carrera compartía piso con un chico que también se pasó por el podcast, que se llama Edu. Y yo recuerdo que aparte yo para desayunar, él era igual que yo. Es decir, si tengo que madrugar para desayunar tranquilo, lo hago. O sea, fíjate, que prefiero no dormir y desayunar tranquilo, entre comillas. Total, Y aparte, él y yo no hablábamos. O sea, yo necesito desayunar con tiempo, pero estar a mi rollo. O sea, eso me pasa un total. montón. O sea, no me hables, no me digas nada, algo de fondo.
Y me ha recordado mucho porque él y yo lo hacíamos igual, pero igual estábamos en la misma mesa y cada uno, o sea, una hora sin hablar, ¿eh? Hasta que ya pues uno arrancaba. Pero guay, guay. Me ha recordado buenos tiempos. Totalmente. Una virtud y un defecto. Y ya estamos terminando. Vale, lo voy a decir a nivel profesional porque yo creo que es Venga. lo que más... Encima el otro día como mirando, yo qué sé, las reseñas y cosas, ¿no? Que te pones ahí a mirar, a veces que estás como un poco en low battery. Yo creo que virtud es la empatía Muy bien. y defecto, yo diría que me agobia el desorden. O sea, que tiene que estar Ahora el saliendo desorden. que, que soy como demasiada en el trabajo, hablando, porque luego en mi vida tampoco soy tan ordenada, pero necesito que esté todo como ordenado y planificado. O sea, yo necesito mi agenda y que esté toda la semana ordenada. O sea, Vale. si está desordenado es como que mi mente, O supongo que sea, aprendí a hacer esquemas de pequeña y entonces necesito que esté todo esquematizado O sea, no te puede llegar una consulta de última hora, así que no tengas prevista, aunque no, aunque la puedas hacer, ya te genera esa ansiedad, ¿no? Ese no, estrés. no la hago, ¿eh? No la... La agendo para la semana siguiente, te lo juro, ¿eh? O sea, ya es Vale, como, pero... si me cancela alguien, ya entonces reorganizo, ¿no? Y es como, Claro, vale, bueno, pues, pero normalmente no suele ser metiendo a otra persona, suele ser, ya es como, me has cancelado, pues ya está, pues ya pues me te hago hueco mis libre, ¿no? planes de Justo, vale, vale. Bien. ¿Playa o montaña? playa, Playa. Ok. sin duda. Y nada, ya la última que se te la has pasado bien. Qué guay, muy guay, la verdad, se me ha pasado volando, volando. De hecho, eso te iba a decir, a mí normalmente se me pasa normal, rápido, pero es que ha pasado ya una hora, que yo en este punto estoy ya sufriendo porque digo, joder, no sé si tiene algo que hacer ahora y la estoy aquí reteniendo, pero ya te digo Así que no te preocupes. que en ese sentido, María, que muchísimas gracias por pasarte, porque al final hemos hablado de muchos temas que incluso hay algunos otros temas que yo te seguiría preguntando, pero si no nos ponemos aquí a hablar 4 horas. No descarto, en un futuro volverte a llamar. Pero me parece muy interesante todo lo que has comentado porque yo creo que también, oye, pues has arrojado mucha luz y encima también que lo diga una profesional que trabaja en el tema de diabetes, que es súper consciente de la actualidad de las personas que tienen diabetes y que tú misma comentes la situación, incluso también lo que has comentado de lo que se suele decir por redes sociales o mitos, me parece que tiene un valor muy grande, ¿sabes? Porque al final yo creo que quien lo escuche se va a replantear muchas cosas de lo que hemos comentado y sobre todo también cosas que igual hace o piensa, las rectifica un poquito, ¿sabes? O sea que por mi parte, genial. Sí, hemos podido aportar un poquito de luz, aunque sea dentro Genial. de toda la oscuridad que hay. Nada, yo te Algo que nos agradezco un sirva como montón luz. total, que me hayas invitado, he estado súper, súper a gusto. O sea, muchas gracias por también hacer que sea tan cómodo y nada, y también por todo lo que has aportado tú, que también ha sido un montón. Así que con que ayudemos solo, con que aportemos un granito de arena dentro de todo lo que hay, pues mira, nos podemos dar por satisfechos los dos. Justo. Pues nada, la gente que lo está escuchando o lo está viendo, que un placer estar ahí, o sea, por estar ahí, que muchas gracias. Y nada, que nos vemos en el siguiente capítulo. Así que ya, pues nos vemos. Hasta luego. Gracias.